Liderazgo Comercial, lunes 23 de febrero del 2026. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora a la que estés escuchando este podcast. Ya has oído que es lunes, que es 23 de febrero y estás en Liderazgo Comercial. Y claro, como cada lunes, estamos en el espacio Estrategia Empresarial Efectiva, ese programa que copresento y dirijo con mi compañero socio y amigo Santiago Torre, que le tengo aquí al otro lado, pues calentando aquí por la banda, y no sé si está tirándose en paracaídas o qué está haciendo. No, oye, yo estaba aquí y te estaba oyendo y digo, 23 de febrero, ¿a qué me suena a mí eso? ¿Qué fecha, ¿Qué fecha? Sí, En sí. el año 81, el 23 de febrero, estaba entrando Tejero en el Congreso y yo tenía el petate preparado para irme a la mili el día 27. Bueno, tenía el culillo que no me cabía un piñón. Digo, qué cabrón es la que me van a liar. La que me van a liar. Menos mal que al final fui y dije, no pasó nada, pero hostia, qué mal rato pasé. Pues mira, no sabía yo esa, que tú estabas ya para ser Sí, militar. cayó en martes y yo me iba el viernes. No se me olvida. Y yo decía, yo me voy al monte. Y me decían los amigos, ¿pero tú quién te piensas que eres el tempranillo? Digo, ¿qué cojones? Que a mí esto no me meten en líos. ¿Dónde vas ahora? Me iba el 27. Así que fíjate. Sí, pues mira, pues eso, hoy estamos en 26, 45 años. Sí, sí. Vale. Ese tiempo hace que me fui yo a la mili. Sí. Casi nada. Lo del ojo. Así que nada, hoy es una fecha, bueno, pues histórica en cualquier caso, para bien o para mal, pero es una fecha con un con relevante al menos, ¿no? En nuestra reciente historia de España. Sí, verdaderamente. Y hablabas de los paracaidistas, ¿no? Sí, ¿Hoy sí. nos toca hablar de paracaidistas o de qué nos toca hablar, Claro, Pedro? como estamos en el ejército hablando de esto, podemos hablar de los paracas, ¿no? Dice, a ver, y el guión, el episodio dice, ni siquiera los paracaidistas siempre caen bien. De hecho, hemos visto algún caso últimamente, ¿no? Entonces, no le puedes gustar a todo el mundo. Eso, como se suele decir, dice, no eres una croqueta que le gusta a casi todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y cómo nos obsesionamos muchas veces por querer agradar a todo el mundo, a los clientes, a los empleados, a los proveedores, hasta al vecino del quinto. Pero claro, eso no siempre es posible, ¿verdad, compañero? No siempre es posible y es cierto que muchas veces los empresarios quieren quedar bien con todo el mundo, ¿no? Pues como bien dices, con todos, con sus empleados, con los clientes, con los proveedores. Creo que era Woody Allen que decía que él no conocía el secreto del éxito, pero sí estaba seguro cuál era el secreto del fracaso, que era intentar caer bien a todo el mundo. Correcto. Woody Allen era, así es. Sí, Era sí. lo que a mí me sonaba, ¿no? Entonces, Uh-huh. al final tienes que ser consciente de que yo no voy a decir como aquel que dice, no, es que yo no estoy aquí para hacer amigos. Hombre, no. No estás para hacer amigos, pero tampoco significa que tenga que ser borde. Eso es. Es que confunden el Vamos a no estoy para hacer equilibrar. amigos con ser un borde. Dices, tío, o sea, que son cosas compatibles. Uh-huh. El que seas Uh-huh. correcto y no estés para hacer amigos. Y es verdad, o sea, el Eso es. empresario no está para hacer amigos. Que si puede hacer amigos por el camino, mejor, pero no está para hacer amigos porque hacer amigos al final le va a suponer en muchas ocasiones un roto a su empresa. Eso Porque es. creo que todos hemos visto gente que tiene que tomar decisiones y decisiones inminentes y decisiones importantes y las va posponiendo por las circunstancias personales que la rodean. Correcto, correcto. Entonces, fíjate, algunos, vamos a aterrizar, si te parece, ¿qué queremos decir cuando decimos de caerle bien a todo el mundo? Bueno, pues una de ellas, ese miedo, ese pánico a perder clientes, porque, coño, es que mi cliente, y entonces empiezo a hacer descuentos absurdos, empiezo a decir que sí a proyectos que no encajan, porque claro, a ver si se va a molestar, es que es un cliente que lleva mucho tiempo, es que, fíjate, empezamos con esos asquerosos, ¿verdad? Que más de una vez hemos hablado, y ese temor de saber decir que no en ocasiones, pues no nos trae nada bueno. Y no es el único, ¿verdad? No es el único, porque fíjate, tú hablas de perder clientes, pero fíjate que también puede ser perder empleados o tener que prescindir de empleados, que yo lo he visto, como seguramente tú también lo hayas visto, cuando hay algún empresario que tiene que prescindir de un empleado, uy, pero es que este sabe unas trampas que teníamos en su momento y fíjate que si se enfada y las destapa, ¿qué vas a hacer?
toda la vida porque sabía unas trampas que en su momento hiciste. Claro, estás chantajeado. Te estás sometido al chantaje. Pero no, pero que es el mismo, o sea, porque ni se lo ha planteado al empleado. Claro. O sea, pero él tiene el miedo y en muchas ocasiones, no, joder, es que no le voy a decir porque si le digo luego igual cuando lo necesito no viene. Tío, claro. Ese miedo que tenemos por enfrentarnos a esa situación, ¿no? Hay alguna más, como la falta de diferenciación, ¿no? Claro. Querer gustar a todos. A todos. Ofreces un producto, un servicio, que es que no le dice nada a nadie, que pasa absolutamente indiferenciado, y lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener nuestro público. Correcto. No somos la Coca-Cola, que la Coca-Cola es posible que pueda tener un producto que valga para todos, sí, Coca-Cola sí, pero aún así hay quien no toma refrescos de cola en general y aún así hay quienes de Pepsi, es decir, tampoco le acaba gustando a todo el mundo. Y tiene su público también. ¿Que es mayoritario? Correcto, pero también tiene su público. Entonces, cuando tú... Y esto es algo que preguntamos muchas veces. ¿Quién es tu cliente? Cualquiera. No. Cualquiera puede comprar tu producto, pero cualquiera no es tu cliente. Es decir, aquellos que realmente lo valoran, a quien te tienes que dirigir, a quien tienes que agradar, a quien tienes que atraer, tiene un perfil concreto o dos perfiles concretos. No todos, porque si vas a por todos, acabas no gustando a nadie, ¿no? Entonces, ahí viene un poco el título de este episodio y el por qué no podemos gustar a todos. Tenemos que tener muy claro dónde estamos y cuál es nuestro punto de partida con clientes, con proveedores, con trabajadores e incluso en la estrategia, ¿no? Es decir, oye, ¿para qué hacemos y para qué no hacemos? Y olvidarnos de ese ego, de que todo el mundo nos reconozca y nos diga qué alto, qué guapo, qué rubio, qué ojos más azules tienes. Que no, coño, que no le vamos a gustar a todo el mundo, ya está. Sí, que esto es como lo de las likes en redes sociales, eso no te da de comer. Que no te da de comer, exacto. Eso no te da de comer. Al final, ¿qué sucede con todo esto, ¿no? Con todo esto que hemos estado comentando, cuando quieres gustar a todo el mundo. Pues mira, hay clientes que acaban no volviendo porque no conectan contigo. Te quedas en la superficie. Sí, todo está muy bien. Esto muchas veces, eso, hablábamos con... En un plato del restaurante, muy bonito, presentado, vamos, precioso, pero luego que no sabe a nada. Sí. No tiene nada especial, nada diferente, insípido, soso, igual que en cualquier otro lugar. Con lo cual, ¿qué haces? No vuelves a ese restaurante. Sí, muy bonito presentado, pero nada más. Y es lo que sucede cuando no tienes un producto diseñado para un público concreto, que es el que le va a encantar. Al resto no. Pero mira, si por casualidad luego se convierte en aspiracional, ahí estará un montón de gente deseando consumir ese producto que tú le estás planteando. Con lo cual, la primera consecuencia de no actuar es clientes que no están satisfechos, que no tienes seguidores, que no tienes esos raving fans, esos fanáticos, esos embajadores de tu marca, ¿no? Evidentemente eso, además, tiene un efecto directo en el margen. Si no tienes clientes fanáticos, fans, ¿no? Fanático desde el punto de vista de fan, de embajador, no te valoran. Y si no te valoran, pues tienes que competir por precio. Y cuando compites por precio, tus márgenes se reducen. Porque haces de todo para todos. Y llega un momento en el que trabajas mucho para los demás y realmente no te queda rentabilidad por querer agradar a todos. Sí, porque además es que no hay más que pensar, ¿no? ¿Dónde pagamos más? ¿En un médico especialista o en un médico generalista? Correcto. ¿Dónde pagamos más? ¿A un mecánico especializado en averías eléctricas o a un mecánico general? Y con eso puedes ir a todo. Es decir, cuando yo tengo una avería eléctrica, ¿donde quién prefiero ir? Coño, donde el especialista, el que dice especialidad en averías eléctricas y me hago un 20% más y se lo voy a pagar. Claro, siempre y cuando lo resuelva. Si luego no lo resuelve, pues ya iré una vez, no iré la segunda. Pero puede ser eso. Puede ser un abogado, me da lo mismo, voy a un abogado que hace de todo, que lo mismo te hace un divorcio, que un contrato para el piso, que no sé, ya, pero es que yo tengo un problema fiscal muy serio. No, también de eso sé, ¿eh? No, o te vas a un especialista en temas fiscales
y dices, hostia, es que este me da certidumbre y me da confianza. Claro. Y sé que me va a cobrar más que el otro, pero seguramente tenga más opciones, aunque Claro. pague más, de salir airoso de este problema que tengo. Entonces, evidentemente, cuando tú te especializas, mejoras tus márgenes. Es que además el ejemplo del abogado es clavado, ¿no? Tú ves un abogado que es especialista en todo y vas y hasta él te abre la puerta y no ves Claro, nadie más ahí en claro. el despacho, ¿no? Y en cambio vas a otro especialista en fiscal y además solo se anuncian como fiscal y entras y ves unas oficinas inmensas y 34 personas y dices, coño, este de fiscal sabe. Sabe, porque lo tiene controlado. Los otros yo digo que son toeros, que hacen de todo. De todo. Entonces, son toeros, ¿vale? Pues bien, está bien, pero no te da ese valor. Entonces, fíjate qué imagen te ha dado el uno que te abre hasta en la puerta y que está él allí en un despachito, no sé qué, y la que te da el otro. Pues evidentemente esa tranquilidad, eso de decir, hostia, estoy en buenas manos, te la da el otro. ¿Sabes que es más caro? Sí, pero te da esa tranquilidad. Con lo cual, no siempre es precio. Esa especialización es importante. Sí, porque además, claro, cuando tienes una tonteriuca, pues vale, pues voy donde este que hace de todo. Pero cuando me estoy jugando el partido de verdad, no. Y yo estoy dispuesto a pagar cuando me juego el partido de verdad, no cuando es una tonteriuca, ¿eh? Correcto. Y también tienes toda la parte del equipo desmotivado, ¿no? Porque si no sabes realmente en qué te diferencias. Y además, unos días tú vas para un sitio y otros días vas para el otro. Si Claro. pareces la de la ópera, la donna móvil, ¿no? Sí. La Porque NECA, izquierda, derecha, delante, detrás. un, dos, tres, claro, igual. Así es. Y además, Santi, la pérdida de tiempo y energía que tienes en perseguir clientes que además no te van a valorar, o sea, que es que vas detrás de ellos para intentar venderles, no para que te compren, porque realmente dicen, bueno, pues es que eres uno más y no te distingues. El desgaste que eso supone es acojonante. Sí, es tremendo, es tremendo. Y mientras que si tú lo tienes claro, dices, ¿y eso significa que se lo voy a vender a estos? Otra vez. No. Eso significa que tú los que vas a buscar es a estos. Que te viene otro y te quiere comprar otra cosa. Coño, pues ya está, se la Pues vendes. ya está. Siempre y cuando pueda, claro. Pero Sí. tú a quién te tienes que dirigir y tu discurso tiene que ir a esos. Porque, mira, es que si no te acabas convirtiendo en un político, ¿no? Eso es, mira, y esto no es coña. Yo en los años 80 trabajaba en una empresa de estudios de mercado y uno de nuestros principales clientes era el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Los que estéis escuchando en la Universidad de España, pues el Partido Socialista. Que lo único bueno que tiene al día de hoy es lo de partido, porque ni socialista, ni obrero, ni español, pero bueno, partido sí. Pero bueno, nosotros trabajamos para el PSOE. Del gabinete de estudios de mercado en el que yo trabajaba, el principal cliente era el PSOE como partido y luego las consejerías del PSOE en su momento estaba formaba parte del gobierno vasco y tiene una serie de consejerías que encargaban estudios. Y ese era el principal cliente. Bueno, pues estando yo ahí en el... Yo estaba en la parte de cualitativos, no de cuantitativos. Todo esto era de cuantitativos, toda la parte del PSOE. Y yo estaba en la parte de cualitativos. Pero vamos, pues lo ves, lo estás viendo en la oficina, todo el tinglado. Y cuando hubo las elecciones, el día de cierre de campaña, que es el último meeting, o sea, el único interés de los políticos, y digo el PSOE porque lo he vivido, pero sospecho que todos los demás, el único interés de los políticos es que tengo que contar, que tengo que prometer. Era su único interés. ¿Qué tengo que prometer que caiga bien? Y era lo que estaban todos buscando, a ver qué le daba a las encuestas que tenían que prometer. Bueno, pues esto es lo mismo. Si no actúas, acabas siendo como un político en campaña. A ver qué tengo que decir hoy para quedar bien hoy. Claro, y mañana me puede ser horrible. Al político le da igual porque, vamos, no se pone ni rojo. Pero el resto del mundo, pues que tenemos un poco de honestidad. Hace un mes publicaba yo algo en las redes y es una frase de Francisco de Quevedo que decía que nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Y eso viene al hilo de lo que estás contando directamente. ¿Qué más da? Yo te ofrezco lo que tú quieras. ¿Qué más me da? Entonces, falta, bueno, y la gente te lo compra en una vez. A veces, es decir, puedes engañar a muchos durante un tiempo o a unos pocos durante todo el tiempo, pero no todo el mundo durante todo el tiempo. Entonces, llega un momento en el que esas estrategias, y ahora ya no hablamos de política, que también, sino de tu día a día en la empresa,
esas estrategias pueden tener éxito durante determinado circunstancias o en determinado momento, pero llega un punto en el que si no te defines correctamente, empiezas a ser gris, empiezas a ser uno más. Y cuando eres uno más, empieza tu declive, ¿no? Entonces, hay pautas, en cualquier caso, para solucionarlo, ¿verdad? Sí, Y para dar lo una primero, vuelta. como siempre, es pensar, parar, pensar, planificar, producir, todo eso que yo digo, pero aquí es definir el cliente ideal. O sea, es decir, ¿que quieres hacer croquetas de jamón? Vale, pero no pretendas gustar al vegano. Joder. Eso es. No me hagas, no, te hago croquetas de jamón vegano. No, tío, o sea, vamos a dejarnos de... Haz croquetas de otras cosas, pero no me digas que son de jamón vegano, joder. Eso es. Son croquetas de jamón y ya está. Pero claro, que es... Entonces, define tu cliente ideal, porque es que si no, es muy difícil que sigas adelante. Claro, una vez que has definido tu cliente ideal, ya te toca la parte de aceptación. Tienes que aceptar que habrá quien no te elija, a quien no le gustes, quien no sea tu cliente, no pasa nada, es bueno. ¿Por qué? Porque te libera de tiempo, de recursos, de energía, para atender perfectamente al que sí es tu cliente ideal. Al otro, que te puede llegar alguno que no esté dentro de ese contexto de cliente ideal que tú has elegido, bien, pues le vas a atender maravillosamente y puede que se acabe convirtiendo en uno de esos clientes ideales. Pero de momento tu mensaje tiene que ir al que de verdad es el que te valora. Y tienes que aceptar que si hay gente que no, a quien no le agradas, joder, pues no pasa nada, no pasa nada. Si hay millones de posibles consumidores y tú solo necesitas un porcentaje de todos ellos, selecciona bien entre todos los que son esos clientes potenciales, quiénes son los que de verdad es tu cliente. Tal cual. Y ahí es lo que vas a tener que comunicar, tu propuesta de valor. Y aquí, y esto no es sencillo, ¿eh? Pero tenemos que tener una propuesta de valor que atraiga a quien quiero atraer y aleje a quien no quiero que venga. Que es que en la mayoría de las ocasiones los problemas que tenemos es que estamos atendiendo a clientes que no tendríamos que atender, o mejor dicho, que tendríamos que no atender a esos Correcto. clientes, que nos consumen tiempo, energía, recursos y nos dan muy poquito. Bueno, pues eso hay que alejarlos. Y Así no es es. sencillo polarizar la propuesta de valor de esta forma, pero cuando lo consigues es cuando se producen los cambios de verdad. Claro. Ahora, para reforzar tu propuesta de valor, hay un tema fundamental. Tienes que comunicar con autenticidad. Si quieres edulcorar para intentar gustarles a todos, volvemos a lo mismo. ¿Vale? Ya no pasas de pantalla, vuelves atrás otra vez. Otra vez no encajas y tu mensaje no vale para todos. Entonces, tu comunicación tiene que ser clara y directa, siendo consciente de que no a todo el mundo le va a llegar o no a todo el mundo le vas a agradar. No pasa nada. Se admite. Volvemos a ese punto. Si mi propuesta de valor es clara, mi comunicación tiene que estar en esa misma línea. Sí, totalmente. Y además, o sea, si puedes ser auténtico, si encaja exactamente como tú eres, mejor. Y a veces te tienes que crear un personaje, un avatar. Y hemos visto y vemos en muchos sitios gente con mucho éxito que realmente es un personaje, ¿eh? Lo que está haciendo. Porque luego en su vida real es diferente. Pero ha creado el personaje y sabe Sí. interpretar ese personaje. Bueno, pues con la empresa sucede lo mismo. Quizá la empresa tiene que crear un personaje, una imagen de marca determinada que polarice, que atraiga a quien quiere atraer y aleje a quien quiere alejar. Y por eso es importante que si es la autenticidad, mejor. Y si no, oye, como dicen los americanos, fake it till you make it. Es decir, fíngelo hasta que lo seas. Ya está. Y Sí, ya sí. está. Si al final, pura teoría conductista, te transformas en la persona que se comporta de ese modo, ya está, pues compórtate de ese modo y llegarás a serlo. Decía del Carnegie, pues listo. Lo importante es que te lo creas y que Eso lo es. hagas. O sea, si al final te lo crees, eres auténtico. Para mí hay un concepto clave que es el de la coherencia. Y la coherencia, siempre la he definido, que es lo que dices, lo que haces y lo que piensas coincide. Porque a veces decimos una cosa y hacemos la contraria. Y además estamos pensando otra distinta. Entonces, evidentemente, ahí acabamos poniéndonos un poco en pelota picada, como dicen, ¿no? Cuidado con eso. Sí.
Y luego otro punto es practicar el no estratégico, ¿no? El aprender a rechazar lo que no encaja. Eso es clave para crecer. Al final, la vida consiste en renuncias. Cuando tú vas a un menú que no sea un menú de degustación, ¿qué haces? Tú eliges de la carta. Si es escueta de 4 platos y si es amplia de 24, eliges uno y renuncias a los otros 3 o a los otros 23. Efectivamente. Y así es la vida. Que no me gustaría ya, pero es la vida. Ya, pero al final es elecciones diarias las que tomamos, ¿no? Y bueno, pues tenemos que elegir en qué mercado nos queremos posicionar. Y tenemos ejemplos dentro del mercado. Es decir, Apple, pues nunca ha querido ser barato. Y ahí está. Zara, pues ha dicho que no vendía vestidos de novia. Y se dedica a un concepto de moda muy concreto. Mercadona, pues pasa de vender productos de lujo o productos premium y, bueno, pues cada uno busca su nicho, busca su mercado y lo explota. Si quieres estar en todos, es lo mismo que si quieres poner un restaurante y me pongo dentro del mismo restaurante, vendo hamburguesas para competir con McDonald's, además vendo el menú del día para captar a los trabajadores de las naves industriales que tengo alrededor y además quiero que me den 2 estrellas Michelin y hacer banquetes de bodas. Pues todo junto va a ser que no cuadra, ¿no? Entonces tendrás que seleccionar en qué nicho te quieres situar, porque como quieres llegar a todos, no llegas a ninguno. Sí, y al final no te identifica nadie. Y me gusta mucho el ejemplo que has puesto del restaurante porque es bastante gráfico. Uh-huh. Muy claro. Y al final, mira, es que no tienes por qué gustar a todo el mundo, no eres chocolate. Ya está. Ya está. No hay que volverse loco. Y cuando defines tu público, no reduces clientes, multiplicas tu impacto en los que sí conectan contigo. Eso es. Eso es. Entonces, enamora a los que de verdad importan, define tu público y no gastes energía en intentar convencer a aquellos que es que no te van a elegir. Y si te eligen va a ser porque, bueno, pues ya está. Como no sé qué hacer, pues contigo mismo. Pero no va a ser un cliente ni rentable ni fiel. Entonces vamos a ser imprescindibles para nuestro cliente ideal. Y ahí es donde tenemos ese punto extra donde nuestra empresa es rentable, nuestro equipo funciona y además facturamos y obtenemos margen y somos reconocidos. Sí, y al final, mira, que quieres darle una vuelta a todo esto que estamos contando y pensar en tu negocio, en tu propuesta de valor, en cómo reenfocar lo que estás haciendo. Mira, un mail a pedro@pedrovalladolid.com o a santiago@santiagotorre.com y nos ponemos en ello, de la mano. Aquí, el que iba a ir a la mili para dar un golpe de estado y se le anticiparon 4 días. Y ya está, ¿qué la vamos a hacer? y aquí sigo 45 años después. Ya está bien, ¿eh? Ya está Pues bien, al pie del cañón. le da Tejero por dar el golpe de estado una semana después, macho. Igual tenías que haber Bueno, ido tú a tomar el congreso. bueno, ya verás la que lío. Acabo siendo yo el elefante blanco. Así que nada. Bueno, compañeros, que nos vemos la semana que Nos viene. vemos la semana que viene. Y ya en marzo. Y ya en marzo y pasamos lista, no os olvidéis. Nos encanta sentiros al otro lado. Un Un abrazote. fuerte abrazo.